Hola, soy Carlos Montero Roche. Bienvenidos y bienvenidas a Expediente Cero. Hace 50 años Steven Spielberg nos metió el miedo a bañarnos en lugares donde no hacíamos pie, por lo menos a mí, cuando se estrenó en los cines de todo el mundo su película Tiburón. Esta película, así como sus secuelas, se han convertido en todo un clásico del cine del terror y el sanguinario tiburón blanco que la protagoniza es un icono para los amantes de dicho cine del terror. Tiburón fue un rotundo éxito, pero ¿qué hay de verdad y qué hay de fantasía en esta historia? ¿Pudo Steven Spielberg tener algún tipo de inspiración en alguna historia real? ¿Existió realmente un tiburón asesino en las costas de los Estados Unidos? Si te interesa conocer la verdadera historia de Tiburón, no te puedes perder esta entrega de Expediente Cero. Dentro intro y empezamos. Como suele ocurrir, la película Tiburón es una adaptación de una novela. Spielberg supo de esta historia a través de la novela con el mismo nombre, Tiburón. Su autor, Peter Benchley, publicó dicha obra en 1973 y rápidamente captó la atención del público entre los que se encontraba el cineasta. La novela sirvió de base para el guión de la película, pero ¿qué había inspirado a Benchley para escribirla? ¿Fue su propia imaginación? ¿O fue algo más? Quizás algún hecho real. Antes de escribir su novela, la verdad es que la idea de que un tiburón fuese el protagonista de una trama no era muy habitual, aunque Benchley pudo sentirse inspirado por otras novelas con las que Tiburón pudo haber tenido algún tipo de conexión. En 1851, por ejemplo, se había publicado otra novela clásica, Moby Dick, cuyo autor, Herman Melville, narraba la lucha entre una ballena, un cachalote para ser más exacto, y el capitán de un barco ballenero obsesionado con ella, y de la que hablaremos en otra ocasión. También en el siglo XIX, el prolífico y genial escritor Julio Verne había publicado en 1867 20.000 leguas de viaje submarino, donde los protagonistas se las tenían que ver con habitantes de las profundidades marinas. Y como novela universal que narra la lucha entre un ser humano y un gran pez, El viejo y el mar de Ernest Hemingway es una clara predecesora de Tiburón, aunque con protagonistas y tramas muy diferentes a los de la novela de Benchley. Estas obras pudieron servir a Benchley como referencias literarias y hasta como espejo en el cual fijarse para su propio estilo, pero ¿qué hay de la trama de Tiburón? Como muchos escritores, Benchley basó la trama de su novela en hechos reales. Y es que la historia de Tiburón se basó en una serie de ataques brutales de tiburones ocurridos a comienzos del siglo XX en los Estados Unidos, y que sembraron el pánico en las poblaciones donde tuvieron lugar. Y aunque sea difícil de creer, en este caso la realidad superó a la ficción, tanto literaria como cinematográfica. Pero veamos qué pasó realmente. Costa de Nueva Jersey, verano de 1916. En muchos municipios costeros de esta zona, el verano ha hecho que se dupliquen sus poblaciones, activando de manera considerable sus economías gracias al turismo y a las residencias vacacionales. Durante los meses más fríos, estos pequeños pueblos se preparan para afrontar lo que podríamos llamar la temporada alta. La Primera Guerra Mundial era aún algo lejano, ya que los Estados Unidos aún no habían entrado en el conflicto, y muchos estadounidenses se encontraban disfrutando del verano, del mar y de la tranquilidad que ofrecían estos pueblos costeros de Nueva Jersey. Sin embargo, aquel mes de julio todo aquello pareció saltar por los aires. El día 1 de julio de aquel lejano 1916, en la bahía de Beach Haven, Nueva Jersey, un chico llamado Charles Van Sant se encontraba nadando cerca de la costa cuando, a menos de 1,5 metros de profundidad, sufrió el ataque de un tiburón. Aunque varios bañistas consiguieron socorrerle y consiguieron sacarle del agua, el joven Van Sant murió desangrado apenas 2 horas después. Los ataques esporádicos de tiburones eran algo que podían pasar, y de hecho pasaban, en zonas donde los tiburones abundaban, pero cuando los ataques se repitieron, la voz de alarma comenzó a parpadear cada vez con más fuerza. Y es que 5 días más tarde, el 6 de julio, en un lugar conocido como Spring Lake, también en Nueva Jersey, otra persona, Charles Bruder, sufrió el brutal ataque de otro tiburón a pocos metros de la orilla. Y al igual que en el anterior caso, lamentablemente Bruder también perdió la vida.
El 8 de julio, en Asbury Park, a pocos kilómetros de las zonas de los anteriores ataques, un vigilante salvavidas se encontraba a bordo de una lancha cuando un tiburón le atacó. En esta ocasión, este salvavidas pudo ahuyentar al escualo, aunque el pánico cundió en toda la playa. Esa misma tarde, en la bahía de Nueva York, concretamente en la playa de la localidad de Bayonne, un policía tuvo que disparar varias veces a un enorme tiburón que se acercaba peligrosamente hacia un grupo de niños que se encontraban nadando, y esta vez pudo alejarlo de la zona. Existen varios factores que pueden explicar esta oleada de ataques de tiburón. Es posible que estos ataques fueran producidos por el mismo individuo y que se tratase de un ejemplar viejo o con algún tipo de enfermedad o anomalía física que le impidiera cazar sus presas habituales. O quizás aquel año ocurriese que la comida natural de los tiburones hubiese escaseado hasta el punto de que se vieran obligados a obtener su alimento a través de otras presas, entre las que se encontraban los humanos. Es difícil saberlo, pero la historia se complicó mucho más cuando los ataques de tiburones se sucedieron a kilómetros de distancia de la costa de Nueva Jersey, tierra adentro, ya que los ataques de tiburones pasaron a sucederse en agua dulce. El día 11 de julio, en una poza del río Matawan, situado a bastante distancia de la desembocadura en el mar, Rennie Cartan notó cómo algo arañaba sus piernas mientras se encontraba nadando en las aguas de ese río. Cuando se quiso dar cuenta, varias heridas laceraban sus piernas, y al ser examinadas por distintos expertos, pensaron que esas heridas podían haber sido causadas por los dientes de un tiburón. ¿Un tiburón a kilómetros del mar? ¿Era eso posible? Quizás pudo tratarse de alguna otra cosa, tal vez alguna roca afilada o una rama sumergida. Desde luego eso era más lógico que pensar en tiburones que atacasen a un ser humano en agua dulce. Pero la idea del tiburón fue cobrando fuerza cuando al día siguiente Thomas Cottrell, un ex capitán de barco de 58 años, denunció haber visto un tiburón avanzando lentamente aguas arriba del río Matawan. Sin embargo, nadie parecía tomar en serio el aviso de Cottrell. Pero aquel mismo día, sobre las 2 de la tarde, un niño de 12 años llamado Lester Stilwell nadaba en compañía de otros chicos de su edad en el río cuando de pronto pareció hundirse. Lester sufría de epilepsia y sus amigos pensaron que estaba padeciendo algún ataque que le impedía nadar, pero pronto se dieron cuenta de que, en realidad, lo que tiraba del chico era un tiburón. Ante los gritos de socorro, varios bañistas entraron en acción para intentar rescatar al chico. Entre ese grupo se encontraba Stanley Fisher, un joven de 24 años que logró dar con el cuerpo de Lester. Pero entonces se desató el horror. Y es que cuando Stanley Fisher salía del agua con el cuerpo del chico, el tiburón, esta vez ante los aterrorizados ojos de los allí presentes, le atrapó arrastrándolo a lo más profundo de aquella poza. Aunque logró zafarse de la boca del pez, Fisher murió pocas horas más tarde de haber sido llevado al hospital situado en la localidad de Long Branch. Pero por increíble que pudiera parecer, los ataques en aquella zona del río continuaron. Ese mismo día, sin ir más lejos, Joseph Dunn, un joven de Nueva York, fue atacado mientras nadaba en aguas del río. Thomas Cottrell, quien a estas alturas y a pesar de que las autoridades no le habían hecho caso, se encontraba patrullando el río en busca del tiburón y gracias a eso pudo ayudar a Dunn. Este último ataque pareció por fin abrir los ojos a las autoridades ante lo evidente, que al menos un tiburón deambulaba por el río buscando presas humanas. El alcalde de Matawan ofreció $100 como recompensa a quien acabara con la vida del pez. Y ya os podéis imaginar lo que pasó, ¿verdad? Los hombres de la zona salieron a la pesca, o caza más bien, del tiburón, y no dudaron en utilizar todo aquello que tenían a su alcance, desde cañas de pescar y arpones, a escopetas y hasta dinamita. Incluso se tendieron redes metálicas en la desembocadura del río para evitar que se escapase hacia el mar. Sin embargo, todos estos intentos no parecían dar ningún resultado, ya que en la madrugada del 14 de julio se encontró el cuerpo sin vida de Lester Stilwell, y se constató, además, que el tiburón había podido romper las mallas de alambre y había podido escapar hacia el mar. En cuanto corrió la noticia de la huida del tiburón asesino, el pánico cundió entre los pueblos costeros que vieron como casi de la noche a la mañana, tanto los hoteles como las residencias veraniegas se habían quedado vacías. Nadie quería ser la siguiente comida de aquel tiburón. Pero los residentes, atraídos por la recompensa,
comenzaron a rastrear las aguas buscando acabar con el tiburón cazahombres, llegando a capturarse cientos de tiburones a los que se les abría en canal buscando restos humanos. Fue tal la psicosis que hasta el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, se involucró en el asunto y ordenó que se emprendiese una campaña para acabar con todos los tiburones de la zona. Finalmente, a mediados de julio se capturó a una hembra de tiburón blanco de unos 2 metros y 30 centímetros y en su estómago encontraron una gran cantidad de carne y huesos. Y todos pensaron que el peligro había pasado. ¿O no? Aquel tiburón fue disecado y los restos encontrados en el interior de su estómago se enviaron al Museo Americano de Historia Natural para que fuesen analizados. Y lo que se descubrió heló la sangre a todos los habitantes de la costa de Nueva Jersey. El análisis de los restos había sido encargado al ictiólogo John Nichols, quien había determinado en su día que el causante de los ataques no podía ser otro animal que un tiburón. Pero, tras analizar los restos encontrados en el estómago del tiburón blanco, Nichols dictaminó que aquel pez no era el causante de aquellos ataques. Y es que los restos, aunque eran humanos, no pertenecían a ninguna de las víctimas constatadas, sino que probablemente fueran de un hombre que previamente se hubiera ahogado en el mar. Aunque esa teoría tuvo detractores, lo cierto es que aquella ola de ataques cesó. Aquella historia dejó un misterio sin resolver. ¿Qué clase de tiburón fue el causante de los ataques? Aunque en el mar los tiburones blancos casan muy bien con el perfil de aquel tiburón asesino, lo cierto es que los ataques río arriba abren otra posibilidad, ya que es más que probable que fuese un tiburón toro o tiburón sarda, puesto que estos tiburones tienen un regulador de la salinidad del agua y pueden vivir en agua dulce. Fuera la especie que fuera, quién sabe si una combinación de las dos. Lo cierto es que aquella ola de ataques de tiburón ocurrida en 1916 sembró el auténtico terror a meter un pie en el agua, ya fuera dulce o salada. El asunto pronto pasó a un segundo plano debido, en gran medida, a la marcha de la Primera Guerra Mundial y la inminente participación en ella de los Estados Unidos. Sin embargo, cuando en 1973 se publicó la novela Tiburón y años más tarde la película del mismo nombre, los ataques que sin duda habían inspirado la ficción volvieron a ser recordados. Y sobre todo gracias a la película de Spielberg, se han convertido en un icono del terror. Si has llegado hasta el final de esta entrega de Expediente Cero, te doy las gracias por ello y te invito a que si te ha gustado, le des un like y que si no lo has hecho ya y te apetece, te suscribas al canal. Muchas gracias de nuevo y os espero pronto para reabrir juntos otro Expediente Cero. Hasta pronto.